Bien, continuamos con más de Primera Página. Conversamos con Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, justamente sobre los resultados de las elecciones y la reacción internacional a ello. Estaba hablando justamente del canal humanitario y las razones por las cuales, según ustedes, no permiten un acceso de canal humanitario, pero, por ejemplo, de ONGs como Cáritas, que ha intentado incluso traer medicamentos para menores de edad y no se le ha permitido el ingreso. ¿Considera que es el mismo tópico o por qué no lo hacen? Si no tiene que ver directamente con un canal humanitario, sino con una ONG que trabaja en favor de los que más necesitan. Lo que pasa es que si eso forma parte de una decisión en la que el gobierno esté de acuerdo y que se puedan establecer algunas medidas, podrían hacerse. Pero desde el punto de vista de lo que significa como posición política del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos sobre el llamado canal humanitario, ahí nosotros no vamos a estar de acuerdo. Es decir, no vamos a estar radicalmente de acuerdo, así, sencillamente nosotros sabemos que esos son los primeros pasos que generalmente se hacen para la intervención política y militar de un país. Con relación al proceso electoral y la alta abstención que hubo, según analistas y lo que han reflejado los medios, es más del 52% y por tanto una de las más altas. Mucha gente no salió a votar, a sufragar este domingo. ¿Qué pueden decir ustedes? Incluso la participación fue realmente baja en comparación con otros procesos electorales, tanto por la cantidad de personas que votaron por el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, como por los que votaron por los otros candidatos que estaban allí. ¿Qué lectura le puede dar usted a eso y qué piensa que justamente considera ya el venezolano al ver una situación de este tipo? Bueno, la explicación sobre la abstención tiene tres razones, es decir, entre muchas otras, pero tres razones que son principales. Una de ellas tiene que ver con hay un efecto que tiene sobre la situación política del país, la guerra económica y la situación económica. Es decir, tú no puedes hacer una valoración sobre las elecciones del 2012 y o 2013 y una valoración de estas elecciones del domingo pasado en el mismo tenor. Eso en filosofía se llama pensamiento mecánico, es decir, pensar que las cosas son iguales. No, en una situación de alta inflación como lo que hay en este momento en el país, tú no puedes esperar que la reacción política sea la misma. En segundo lugar, una parte de la oposición llamó a la abstención y eso tiene una significación desde el punto de vista político ahorita y más adelante. Y la otra parte tiene que ver con una situación de que esta campaña no fue una campaña incluso realmente contra un contendor que estaba haciendo un conjunto de proposiciones y nosotros otra y ahí estábamos en un debate. No, esta campaña se hizo contra el grupo de los 15, es decir, era el grupo de los 15 bombardeando el país con todo el poder mediático que tienen y el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea en contra del candidato nuestro y en contra de la participación electoral. Eso, por supuesto, es decir, yo diría que se tome en cuenta cuáles son los actores de la política, porque usted no me va a decir que no es un actor de la política la Unión Europea cuando llama a no votar. O el Departamento de Estado de los Estados Unidos llama a no votar, o estos partidos buscan estos países y los partidos de la derecha en América Latina actuando todos en su conjunto. Es decir, nosotros tuvimos que, con estas elecciones, romper un bloqueo político sobre nuestro país y aún así les ganamos las elecciones. ¿Qué van a hacer? Porque hablan siempre de la guerra económica. Todos los invitados del oficialismo que vienen acá dicen lo mismo, la guerra económica, la guerra económica. ¿Qué van a hacer para cambiar el panorama del que sufre el venezolano cuando sale a la calle y no encuentra una medicina, cuando va a buscar un alimento y lo consigue al triple del precio en cuestión de horas muchas veces que aumenta y según dicen ustedes es debido a esta llamada guerra económica? Ya ganaron las elecciones nuevamente. ¿Qué van a hacer entonces para que el venezolano tenga una mejor calidad de vida? Hay cosas que ya se están haciendo. No es que son 9 medidas económicas las que ha tomado el presidente y son otras medidas las que tiene que tomar el presidente una vez pasado el proceso electoral. Nadie toma medidas económicas de alto calibre en pleno proceso electoral, eso no lo hace absolutamente nadie. Nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo. Es decir, pero ¿cuáles son aquellas medidas que son necesarias? En primer lugar, seguir profundizando la
directriz trazada por el presidente Maduro en relación al levantamiento de la producción petrolera. Eso es algo sumamente importante. Aún con estas medidas que está poniendo Estados Unidos, ¿cómo lo van a sopesar? ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, porque es que nosotros no dependemos mucho sino una parte de nuestro mercado es Estados Unidos y nosotros creemos que eso se va a mantener. Y además, nosotros tenemos otros mercados también, con los cuales, por cierto, tenemos muy buenas relaciones. La gente dice la comunidad internacional, como que si la comunidad internacional solo fuese Washington. No, también hay otros países, y otros países muy importantes en el mundo, con los cuales tenemos alianzas sumamente fructíferas, como las que tenemos con la República Popular China, como las que tenemos con la República Federativa de Rusia, y otras naciones muy importantes en el mundo. Ahora, desde el punto de vista político, unas medidas económicas dirigidas a atacar el problema inflacionario, que es el problema número uno del país. En este sentido, hay que levantar la producción petrolera, porque eso es lo que nos hace tener divisas, nos hace estabilizar la política cambiaria del país, porque necesitamos equilibrar los índices macroeconómicos y ahí podemos progresivamente ir nivelando el país y levantando la producción nacional, porque esa es la verdadera respuesta. Las otras respuestas son demagógicas. La verdadera respuesta está en cómo levantamos la producción. Tengo preguntas vía Twitter para usted. Le pido contestar puntual para que haya oportunidad de hacer la mayor cantidad posible. Amarilis de Brito dice: entiendo entonces que los cuantiosos seres humanos que hoy esperan por medicinas de alto costo, que el gobierno no les da porque no llegan, deben resignarse a morir, porque ustedes saben que la crisis existe pero no la aceptan por temor a una intervención. ¿Qué le contesta? Bueno, en primer lugar, yo no creo que nadie haya dicho que no estemos frente a una crisis económica, porque eso es obvio. Es decir, sería sencillamente absurdo que alguien dijera una cosa como esa. Ahora, la actitud frente a la crisis es: ¿la resolvemos o sencillamente hacemos lo que hace una parte de la oposición en Venezuela, que es ir por el mundo diciendo sancionen a Venezuela, bloqueen a Venezuela? Son dos maneras de ver las cosas. Nosotros creemos que podemos salir adelante. Janie Ávila Ro dice: señor Roy, ¿qué opina sobre todas las irregularidades del proceso? Puntos rojos, bonos a los que votaran, voto asistido. Si el punto rojo fuese un problema hace más o menos como 40 años. Yo soy un hombre ya de mucha edad y he visto puntos rojos, blancos, azules, verdes, de todos los colores durante todo el tiempo. Y eso nunca ha significado Pero no ningún está establecido. De hecho, el Consejo Nacional Electoral dijo que se cumplirían las normas y que se evitarían. Incluso la presidenta Tibisay Lucena, la presidenta del ente electoral, dijo que los reportes que recibieran necesitaban tenerlos fundamentados para evitar que esto ocurriera. Exacto. Y toda norma debe ser cumplida. Y el que no la cumpla tiene que asumir la responsabilidad. Ahora, de que eso haya tenido una incidencia en las elecciones, eso no se lo cree nadie. Es decir, eso no se lo cree ni el señor Henry Falcón, que fue el que lo dijo. Es decir, él mismo, si usted analiza sus declaraciones, él está hablando incluso de una situación coyuntural y mostró alguna foto, pero no dijo esto intervino en el proceso electoral, porque lo primero que él hizo fue, en todo caso, reclamar a la otra parte de la oposición que llamó a la abstención y afectó su votación. Es decir, lo que afectó la votación del señor Henry Falcón fue sus compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática que mandaron a votar contra él. Dice aquí @manita O, quieren dialogar con los extranjeros y no hacen un verdadero diálogo social en el país. El pueblo quiere alimentos, medicina, seguridad, calidad de vida. ¿Quién le dijo que los problemas son por las sanciones si esto tiene años? No, la situación de inflación en el país no tiene años. Es decir, hasta hace 2 años esta no era la situación del país, incluso más bien se hablaba de bonanza económica en el país. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que ser muy responsables de decirle al país: podemos resolver esto, ahora podemos resolverlo entre todos. Ahí sí nosotros le pedimos responsabilidad, por lo menos a los sectores de la oposición que participaron en el proceso electoral. Porque a los otros no, porque los otros andan por el mundo diciendo bloqueen a Venezuela. Pero frente a Henry Falcón y frente al señor Bertucci, mira, llegó el momento también de que cada venezolano y cada fuerza política ponga su mano en función de resolver los problemas. ¿O para qué entonces están haciendo política? También aquí le dice Galú Alejandro: quienes gobiernan no les importan las sanciones internacionales porque ellos traen su comida y medicinas importadas con nuestros dólares, pero el pueblo muere de mengua sin comida ni medicinas. ¿Qué le dice? Yo creo que eso es una apreciación
muy personal que tiene ese cabello. Yo le diría que reflexione y piense sobre lo que está diciendo. Bien, parte de lo que está contestando nuestro invitado el día de hoy no tiene cuenta Twitter, ya nos ha dicho, porque siempre suelo preguntar al final cuáles son las redes sociales para que puedan también comunicarse con ellos. Gracias a todos por la participación. Hay muchas preguntas y comentarios al respecto sobre justamente lo que está diciendo. Era Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Bien, vamos de inmediato con información en el ámbito del entretenimiento. Beatriz Lugo de inmediato ya se las da a conocer. Así es, Derek, una noticia